Buenas noches. Para recordarles este anuncio, mis hermanos, de las hermanas queridas que se van a reunir mañana a las 3:30 de la tarde, a las 3 de la tarde, perdón. Recordemos el enfoque de este tiempo es las mamás jóvenes que aprendan a enseñar a sus hijos, aprendan a poder instruir al niño en el camino de Dios. Es necesario que las más hermanas de experiencia enseñen a las hermanas que están más jóvenes. Es el orden que Dios ha establecido y qué bueno tener estos espacios y el Señor les regala este privilegio. Mañana a las 3 de la tarde, también mañana a las 6:30 tenemos la reunión de jóvenes, y en la mañana también tenemos varones. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque tenemos el privilegio de escuchar tu voz. Guíanos a tener un oído sensible a tu voz, un corazón de carne para entender tus verdades, para hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas, Padre, para poderte servir con integridad, con temor y temblor, con reverencia, Padre, con diligencia, en el Espíritu, como lo acabamos de leer. Gracias, Padre, porque qué bendición tan grande es para nosotros, siervos infieles, poder servir a un Dios grande y maravilloso como tú. Poder servir en tu obra, Padre, sabiendo que tiene promesas en esta vida presente y también en la venidera, Padre. Gracias por este tiempo, pedimos tu dirección en el nombre de mi Señor. Amén. Y quedamos en el versículo, sobre todo en el versículo 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces veíamos que el gloriarnos debe ser en nuestro Señor Jesucristo, y la parte opuesta de gloriarme en Cristo es confiar en mis propias fuerzas, confiar en la carne. Entonces yo le doy el lugar a mi Señor, reconozco que todo lo que he hecho hasta hoy lo he hecho por la gracia de Dios, y lo que vamos a hacer el día de mañana, servir al Señor, lo vamos a hacer en el poder de Dios, bajo la autoridad de nuestro amado Señor. También veíamos de que lo hacemos en el poder de Dios. Y esto lo veíamos el domingo hace 15 días, de no confiar en la carne, y veíamos que definitivamente en nosotros no hay nada bueno, no tenemos absolutamente nada. El mandamiento es que no satisfagamos los deseos de la carne en nuestras vidas, sino que al contrario podamos renunciar a aquellas cosas. Bueno, está ahí. Y pues a mi computador duró mucho tiempo sin hacer nada, y cuando le tocó trabajar se murió. Ustedes dirán que las cosas se parecen al dueño, pero no, en este caso no aplica,
porque el computador era muy viejito, pero pensaba en que estamos hablando del servicio y que en el servicio no nos pase como a mi computador. Mi computador estuvo allí sin hacer nada y cuando se puso a trabajar, se murió. ¿Cuál es el día para decidir servir al Señor? Cuando termine la universidad, cuando sea mayor de edad, cuando me gradúe, cuando me pensione. Mire que muchas veces nos imponemos metas y llegamos a esa meta y antes de que terminemos esa meta ya tenemos una meta más grande y el servicio del Señor se va posponiendo hasta que el día que nos pongamos a servir, ese día sea cuando ya no haya tiempo. El tiempo de servir al Señor es, hermanos, qué bendición es poder servir al Señor cuando hay energía, cuando ya estamos viejitos, cuando ya no hay fuerzas, cuando ya todos son achaques, cuando todos son médicos, todos son dolencias. ¿Qué le vamos a dar al Señor? Lo que me sobra, mi vejez. ¿Por qué no servir al Señor ahora? Vemos jóvenes en la Biblia que decidieron servir al Señor y Dios les utilizó grandemente. El enfoque que estamos hablando de Filipenses es el servicio. Y definitivamente veíamos que el servicio se hace en el espíritu y no en la carne, porque la gloria es para nuestro Dios y no para ninguno de nosotros. Y veíamos en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y veíamos el domingo estos aspectos del versículo 5 y 6. Pero llegamos al 7, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Aquí mostró Pablo lo que para él tenía valor, lo que para él era importante antes de conocer a Cristo. Pero aquí comienza el versículo 7 con un pero, mostrando lo que ahora realmente es importante para Pablo. Me gustaría que lo viéramos en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 7 en la 60 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice: antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Antes cuándo? Cuando estaba en el mundo, cuando no tenía a Cristo como su Señor y Salvador. Dice, pero ahora, un contraste completamente diferente. Esta es nuestra vida antes y después de Cristo. De un verdadero creyente tiene que haber ese contraste. Uno era yo antes de conocer a Cristo y uno completamente nuevo en Cristo Jesús. Dice, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, lo que antes para Pablo valía, después de conocer a Cristo, esas cosas quedaron sin ningún valor. Es necesario tener esta verdad clara en nuestras vidas para servir al Señor, porque si yo le sigo dando el valor a las cosas terrenales, a la parte del dinero, a la familia, sin decir que la parte del dinero es malo ni la familia es mala, pero si yo me desenfoco y enfoco todas mis fuerzas a la familia y a hacer dinero, a sacar una carrera adelante, a sacar a mis hijos adelante, y me olvido del servicio del Señor, lo dejo en un segundo plano. Pablo dice que antes esas cosas eran valiosas, pero ahora había cambiado sus prioridades. Versículo 8. Dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Todo lo demás no vale nada. ¿Cuál es la comparación que él hace acá? Lo que él era antes, lo que él vivía antes, con conocer a Cristo. ¿Y cuál tiene más valor? Para nosotros, muchas veces hablamos tan bonito, nos expresamos de una manera muy bíblica, muy teológica,
con mucha sabiduría, pero realmente una acción habla más que 1000 palabras. Porque yo puedo decir que realmente Cristo ahora es el Señor de mi vida, pero si eso no lo demuestro con mi servicio para mi Señor. Yo les preguntaba a los niños allá en Santa Rosa, bueno, ¿ustedes aman al Señor? Dice, ¿todos? Sí. Y el tema era la comunicación. Yo hablo y la otra persona escucha, y cuando la otra persona habla, yo escucho. Y entonces todos decían, claro, amamos al Señor. Bueno, entonces levanten la mano los que leyeron la Biblia esta mañana. Uno, y eso. Y decía, bueno, ¿y cómo así que ustedes aman a alguien que a ustedes no les interesa hablar con él? A ustedes no les interesa comunicarse. De la misma manera pasa en nuestras vidas. Decimos que amamos a Cristo, que Él es la prioridad en nuestras vidas, pero realmente sigo buscando cosas terrenales. Sigo enfocado en la parte material. Cuando Él dice, el valor ahora que le daba a Pablo era conocer a su Señor. Dice, mi Señor, por amor de Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Versículo 9. Y llegar a ser uno como Él, a tener una comunión íntima, a ser como Él. Dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Y la Escritura dice, de la manera que habéis recibido a Cristo, debemos andar en Él. ¿Y cómo recibimos a Cristo? Por la fe. ¿Y debemos andar nuestras vidas por la fe? Dice, por la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Cuando yo pretendo servir al Señor confiando en mis propias fuerzas, confiando en mí mismo, caigo en el pecado del orgullo. Y dice Timoteo que para que no caigamos en descrédito y en lazo del diablo, porque el servicio para el Señor debe ser en el Espíritu. Y quise hacer un resumen desde el capítulo 1 y 2, lo que para Pablo es muy valioso, lo que ya hemos visto aquí en el capítulo 1 y 2 de Filipenses, lo que para Pablo tiene valor. Y comienza el capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Qué tanto valor le daba Pablo a ser siervo de Cristo? Mire que es lo primero que enfatiza, y todo el capítulo nos ha hablado del servicio. ¿Qué tan importante es para mí el servicio para Cristo? Dice el Señor, el que es fiel en lo mucho, el que es fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. ¿Quién hace esa promesa? Nuestro amado Señor. ¿Y lo va a cumplir? El que es fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. ¿Alguna vez hemos pensado en el privilegio tan grande que es servir al Señor? Si pensamos en la grandeza de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿quién es Él? Su autoridad, su soberanía, y nosotros como viles pecadores tener el privilegio de servirle, tener el privilegio de ser un instrumento en su mano, de poder en esta tierra ocuparnos en las cosas de Él. Él es grande y maravilloso. Esa era la verdad que tenía Pablo clara en su mente. ¿Quién era Jesús? Y el propósito de su vida era que fuera que estuviera vivo o que estuviera muerto, que por causa de Él, su testimonio, su vida, el nombre de Cristo fuera
enaltecido, fuera magnificado, lo vemos más adelante. Pero Pablo le daba un valor muy importante al servicio. Y cuando yo le doy un valor importante a algo, ¿qué hago con eso? ¿Me es indiferente o realmente dispongo mi vida para prepararme? Cuando yo conocí a Cristo, yo nunca antes había entrado a una iglesia cristiana. Yo entré a la segunda vez que entré, comprendí la verdad del Evangelio ahí mismo, le entregué mi vida al Señor, ahí mismo sentado en la misma iglesia, le entregué mi vida al Señor. Pero yo comencé a ver algo raro. Yo decía, venga, eran como 100 personas aproximadamente, pero esas 100 personas servían un 10%. Yo decía, venga, porque yo me imaginaba que pues habían 100, los 100 servían, y resulta que no. De esos 100 era un porcentaje muy mínimo. Y yo me propuse en mi corazón, yo no quiero ser parte de ese 90, yo quiero servir. ¿Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar? Es algo que debe disponer su corazón. El servicio para el Señor es algo de mucho valor, pero es algo voluntario, algo que yo decido hacer porque amo a mi Señor, porque quiero servirle, porque en mi corazón hay gratitud, porque quiero servir a aquel que me redimió, a aquel que me salvó. Es un servicio de mucho valor, de mucha bendición para nuestras vidas. Yo pienso que si yo sirvo al Señor y muero, y en el último tiempo que me vaya a ir, veo a mi hijo servir al Señor, me voy a ir con una paz y una tranquilidad. Pero si eso no es así, pienso que no me voy a ir en esa paz y en ese gozo, aunque sé que voy a estar con mi Señor. Pero el anhelo de mi corazón es que mi hijo sirva al Señor, porque sé en qué manos va a quedar, sé quién le va a guardar, sé quién le va a bendecir, porque el servicio para el Señor es de ejemplo para otros, es de quererlo hacer nosotros para así animar a otros. Del versículo 3 al 9 del capítulo 1 nos habla de servir amando a mi prójimo. Servíos por amor los unos a los otros. Dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos nosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo amaba a los hermanos. Pablo le daba gran valor a la comunión con los hermanos. Pablo le daba gran valor a la oración. Mire que aquí comenzamos a ver en qué debemos enfocar nuestras vidas si realmente queremos servir al Señor en el Espíritu. Primero, valorar el servicio, y segundo, valorar la oración. La oración es fundamental. En el hombre de Dios la oración es fundamental. ¿Por cuántos de sus discípulos oraba Pablo? Pablo es enfático y dice que ora por todos y cada uno de ellos y por todas las oraciones. ¿Pablo era un hombre de oración? En el servicio necesitamos clamar al Señor, que la oración sea un ingrediente fundamental en nuestras vidas, porque en nuestras fuerzas podemos servir. Debemos hacerlo para la gloria de Dios, y eso debe ser humillados delante de Él, dándole valor a la oración y el amor por los hermanos. Versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor. Un siervo del Señor que no ame a sus hermanos es un buen siervo. ¿Cómo demuestro yo mi amor para con mis hermanos? Es interesante que él dice
Dios me es testigo de cómo os amo. ¿A quién puso como testigo? Y decía el hermano, ¿a Dios le podemos engañar? Pablo era un hombre íntegro, realmente amaba a sus hermanos de todo corazón y clamaba por ellos. Y está hablando del liderazgo de él como ejemplo. La oración va ligada al servicio y va ligada al amor los unos por los otros. Si realmente yo estoy en un ministerio y amo a mis hermanos, el ministerio va por buen camino. Pero si el grupo pequeño, los que estamos aquí en el ministerio, no estamos trabajando unidos, a quien vamos a servir realmente van a ver en nosotros un servicio conforme a la voluntad de Dios. Primero todo comienza organizando las cosas en casa, en el grupo pequeño, aquí en el ministerio, los que vamos a servir. Y luego sí vamos a servir con amor, en unidad a otros. Pero el amor que Pablo les tenía era un amor genuino, un amor de corazón. Amaba a sus hermanos. Versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces no se limitaba a orar, o sea, que él amaba a sus hermanos, sino que también extendía su oración para que los hermanos amaran a sus hermanos, y eso sea el legado. Versículo 10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Ese es el anhelo en el corazón de una persona madura espiritualmente para con sus hermanos, que entre todos llevemos fruto de justicia para el Señor. Porque si yo hago el ministerio solo, ¿qué pasó con el resto? Tiene que haber un servicio en unidad, donde todos estamos en amor, sirviéndonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Muchas veces cuando trabajamos en grupo hay diferencia de opiniones, muchas veces no se hace lo que yo pienso, lo que yo quiero, pero ahí está el amor, ahí está la madurez espiritual para decir: Señor, gracias, porque puede ser que yo no tenía la razón, que no soy el idóneo, o sencillamente no se hizo de la manera que yo quería, y gloria al Señor, seguimos trabajando y esas cosas no nos apartan del ministerio. Pero el anhelo que tenía Pablo para con sus hermanos era que crecieran en su fe, que ellos también fueran llenos de frutos de justicia. Mire que ese es un anhelo que debe haber en mi corazón. Pero muchas veces en la iglesia ven a alguien que está sirviendo y lo que hay es crítica y murmuración. En vez de alegrarnos porque el nombre de Cristo está siendo glorificado, la obra se está expandiendo, Dios está haciendo la obra por medio de esa iglesia local, por medio de esta familia, por medio de estos hermanos. Si realmente yo amo la obra del Señor, debe haber gozo en mi corazón, porque el Señor está haciendo la obra en una iglesia local. Y en vez de ponerme a criticar y murmurar, venga, yo me pongo a hacerlo y yo quiero ser parte de esa edificación para que todos lleguemos a ser llenos de frutos de justicia. Entonces miren lo que para Pablo era de mucho valor: la oración, el amor por los hermanos, que los hermanos pudieran crecer en su fe y llevar fruto también los hermanos. Del versículo 14 al 19 nos habla de las pruebas y sufrimientos de Pablo. Y aún, a pesar de las circunstancias, a pesar de que Pablo estaba encarcelado, él dice en el versículo 16: los unos anuncian a Cristo por contención o no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Pablo se gozaba, le daba mucho valor Pablo a la predicación del evangelio. Era algo que ahora era importante para él,
que enseñaba en todas las iglesias, que el enfoque era que esas iglesias predicaran el evangelio para que esas iglesias crecieran y formaran más iglesias. Era un deseo ferviente de Pablo. Es ese deseo en mi corazón, porque claro, debe comenzar en mi corazón. Pero Pablo se gozaba en que el evangelio fuera anunciado, y dice: porque todo lo que me ha sucedido, todas las pruebas, todos los sufrimientos, todo ha redundado para que el nombre de Cristo fuera anunciado. Y se gozaba aún a pesar de esas circunstancias. No se puso a pensar en los sufrimientos de él, en lo que él estaba sufriendo, lo que él le faltaba. Su mente estaba puesta en su Señor, en que el nombre de Cristo fuera enaltecido, el que Cristo fuera anunciado por toda parte. Algo similar a lo que yo le doy valor en mi vida. Mire que estamos hablando de aspectos espirituales. Pablo está diciendo: mire, esas cosas eran para mí antes de valor, pero ahora lo que realmente vale para mí es esto: oración, amor por los hermanos, el servicio para el Señor, la predicación del evangelio, cosas de mucho valor que debemos tener claras en nuestra mente y clamarle al Señor porque seamos instrumentos que participemos en estos aspectos. Podemos participar en el servicio para Cristo, en las oraciones, en la predicación del evangelio, en el servicio los unos para con los otros en amor. Es el mandamiento, que lo hagamos, que le demos mucho valor, lo que está diciendo ahí en el versículo 7. Antes esas cosas para mí eran valiosas, pero ahora lo que realmente es valioso para mí es esto que nos está mostrando aquí. Después del versículo 20 hasta el 26 nos viene a hablar de lo que, del propósito de él estar con sus hermanos, porque él dice: porque estoy en estrecho, porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero es bueno quedarme con vosotros para provecho de vuestra fe. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él dice: sea que yo viva o que sea muerto o que esté muerto, mi prioridad es que el nombre de Cristo sea magnificado, que el nombre de Cristo sea enaltecido. Cuando yo vivo en la carne, ¿puedo enaltecer el nombre de Cristo? ¿O es cuando los demás me dicen: este cristiano y mire lo que hace? Dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario servir a Dios, pero servirle en el Espíritu. Pablo realmente había decidido de corazón servir a su Señor, había decidido dedicar su vida para la gloria de Dios. Era importante el servicio para Pablo, era el fundamento, y él no le importaba si moría o si vivía. Cuando subió a Jerusalén, que el profeta le dijo: el dueño de ese velón va a ser maltratado en Jerusalén, y todos tratando de convencerle, y dice Lucas: definitivamente no pudimos convencerle, porque Pablo dijo: yo no solamente estoy dispuesto a ser golpeado por el nombre de Cristo, estoy dispuesto a dar mi vida por él. Y subió a Jerusalén. No le pudieron convencer, e indudablemente pasó lo que le habían dicho, pero él sabía en quién había creído y estaba dispuesto a dar aún su propia vida por su Señor. Un amor sin condiciones, un amor realmente dispuesto. Pablo realmente había entendido lo que era morir a su propia vida, a sus propios deseos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a su propia vida, niéguese a su prosperidad económica, niéguese a una profesión. ¿Cuántas cosas no desenfocamos nuestras vidas y nos apartamos a seguir cosas ilusorias, cosas vanas, cuando realmente el servicio para el Señor es algo de mucho valor, que trae promesa, que da gozo en nuestras vidas servir
al Señor. Del versículo 27 hasta el 30, Pablo enfatiza el amor en unidad. Dice el versículo 27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y llega el capítulo 2 y va hasta el versículo 4 con esta misma idea, de que tengamos todos un mismo sentir, de que todos estemos apuntando para el mismo propósito. Si todos como iglesia estamos apuntando para la gloria de Cristo, vamos a servir en unidad. Es necesario servir en unidad como un solo cuerpo, porque por eso el Señor nos dio dones espirituales y repartió como Él quiso, para que cada uno de nosotros ponga al servicio de la iglesia sus dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 3 del capítulo 2: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Hay obstáculos ahí para la unidad del cuerpo de Cristo? Dice: nada hagáis por contienda o vanagloria. O también dice: no seamos egoístas, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Eso es egoísmo? ¿Eso es un obstáculo para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Eso estorba la unidad? Y la voluntad de Dios es que sirvamos todos como un solo hombre, como un solo cuerpo, porque es un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Veíamos el domingo hace 15 días la importancia de los dones espirituales encerrados en el contexto del amor y la unidad. Y en los 3 pasajes que nos habla de dones espirituales, encierra esas 2 verdades: dones espirituales en amor, dones espirituales en la unidad del cuerpo de Cristo. Los 3 pasajes que nos hablan de dones, enfatizando estos 2 aspectos fundamentales de nuestras vidas: la unidad y el amor los unos para con los otros. Llegamos al versículo 5, 2:5 hasta el 11, y nos viene a hablar de nuestro amado Señor como nuestro ejemplo de servicio. Y definitivamente la manera de yo animar a otro, la mejor manera de yo animar al servicio, es yo mismo haciéndolo. Porque si yo animo a otro de palabra, me está diciendo: venga, pero es que usted me está diciendo que yo haga algo que usted no está haciendo. Mientras que si yo estoy sirviendo, no necesito ni hablarle a otro que sirva al Señor, porque ellos van a querer servir a otros. La mejor manera de animar es haciéndolo. Venga, yo mismo lo hago, yo mismo me unto, yo mismo me quiero estar ahí sirviendo, quiero hacer la voluntad del Señor, quiero honrar el santo nombre del Señor Jesucristo. Y el ejemplo de Él es sacrificio, entrega, obediencia, humildad, mansedumbre. Después del 12 al 19 al 18 nos va a hablar del ejemplo de Pablo. Nos habla de que seamos obedientes y nos habla de que seamos como luminares en medio de esta generación maligna y perversa. Y llega al versículo 16 del capítulo 2 y dice: asidos de la palabra de vida. ¿Era importante para Pablo la palabra de Dios? Pablo conocía la verdad de Dios. Pablo estudiaba la Biblia y le enseñaba a otros. Pablo obedecía la palabra de Dios. Estaba lleno, agarrado, arraigado en la palabra de Dios. Dice: asidos de la palabra de Cristo, para que en el día de Cristo yo, hablando en primera persona, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo puesto como ejemplo. Versículo 17: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
Pablo animaba a los hermanos a servir, enseñaba acerca del servicio, porque él mismo lo estaba haciendo, él mismo estaba pues poniendo como ejemplo a otros, y le enseñó a Timoteo de la misma manera, que Timoteo tenía que seguir el ejemplo de Pablo, para que así otros siguieran el ejemplo de Timoteo, y así sucesivamente hasta nuestros días, y así va a seguir en las generaciones posteriores, porque es el mandato: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. Versículo 3:17, Pablo con toda la autoridad dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La mejor manera de animar a otros es lo que yo mismo estoy mostrando. Capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿esto qué? ¿Qué debemos hacer? Esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros, sirviendo con el ejemplo, sirviendo, mostrando que realmente estas verdades son importantes para nosotros. Cuando usted va a ofrecer un producto, ¿usted debe ofrecerlo con certeza de que es bueno? ¿O lo ofrece simplemente por ofrecerlo? Porque si yo voy a ofrecer un producto y sé que no es bueno, ¿cómo voy a quedar? Es que si yo estoy ofreciendo un producto y sé que es bueno, sé que ese producto no me va a hacer quedar mal. Dice la Escritura: sed imitadores de mí así como yo de Cristo, dice Pablo, con toda la autoridad. Y después muestra del 19 al 24 la vida de Timoteo, y de él dice: porque ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice Pablo hablando de su amado hijo Timoteo. Dice que tan sinceramente se interese el amor por los hermanos. Dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Para servir al Señor de corazón en el Espíritu debemos buscar lo que es de Cristo Jesús y no lo que es mío. Porque yo puedo servir para agradarme a mí mismo, para sacar ventaja, para ver cuánto me pagan, para ver qué puedo sacar de allí, o para mostrarme, para que me vean, para mi propia vanagloria. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Eso es un servicio en el Espíritu. Eso para Pablo era algo valioso, mostrar que realmente lo que él era, lo era por la gracia de Dios. Y le había mostrado a su amado discípulo Timoteo, y Timoteo había aprendido y lo había puesto por obra. Y del 24 al final del capítulo nos muestra la vida de Epafrodito. Y en el último versículo dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. De Epafrodito la Biblia habla muy poquito, pero este versículo es muy diciente. Un hombre que estaba dispuesto a dar su propia vida por el servicio para los hermanos, el amor entre hermanos. Mire cuántas cosas eran así, a grosso modo, un pequeño resumen de lo que para Pablo era importante, lo que para Pablo era valioso. Antes valía aquellas cosas terrenales, pero ahora en estos dos capítulos hemos visto algo terrenal. ¿O Pablo había entendido esa verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le eran añadidas. El servicio para el Señor debe tener en nuestras vidas prioridades. Cristo como el Señor, como el que tiene toda la autoridad. Cristo como aquel que con mi vida sea enaltecido el nombre de Cristo. Porque ¿a quién servimos? Todas las cosas hacerlas de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servimos. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra, gracias por estas cosas que para Pablo eran de mucho valor, y gracias porque tú nos muestras ahora que es necesario enfatizar nuestras vidas en estas mismas cosas que son del mismo valor para nosotros y realmente queremos agradarte.
Padre, ayúdanos a hacer esos instrumentos, Padre, que realmente amemos a nuestros hermanos. Padre, que oremos por ellos, que nos aferremos firmemente a tu preciosa palabra para conocer la excelencia de nuestro amado Señor, para que el nombre de Cristo sea enaltecido en nuestras vidas mientras estemos en esta tierra, Padre. Estar dispuestos a morir a nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos. Padre, danos sabiduría para esperar en ti y tener ese deseo de querer hacer tu voluntad, de querer servirte, pero no en lo que nosotros queremos, no en nuestro tiempo, sino conforme a tu voluntad, conforme a tu dirección y tu propósito. Padre, danos sabiduría para esperar, danos sabiduría para contemplar tu grandeza, Padre, para servirte a la manera tuya, Padre, para disponer nuestros corazones, para que, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a tu voz. Gracias te damos por este tiempo. Ponemos cada una de las hermanos, salida a su hogar, que seas tú guardándonos, guiándonos, y te clamamos, Padre, porque decidamos de todo corazón servirte, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Esperamos mañana a las 5 de la mañana, mis hermanos, para prepararnos para el servicio.